Buenas noches, doctora. Bueno, le agradezco su presencia. Vamos a grabar la clase para los demás compañeros que puedan revisar, como habíamos acordado. La clase anterior revisamos toda la estructura del tarifario, la composición, las secciones en las que se encuentra dividido. El día de hoy vamos a revisar ejemplos prácticos en todo lo que se refiere a la parte ambulatoria, consulta externa, emergencia y atención prehospitalaria. Cualquier duda, estoy a las órdenes. Bueno, el tarifario de prestaciones para el Sistema Nacional de Salud iba a entrar en vigencia este mes, pero por disposición de la Autoridad Sanitaria Nacional no va a entrar todavía en vigencia. No tenemos una fecha establecida. Mientras tanto, seguimos manejándonos con el tarifario 2014. Ya. Aquí hemos puesto un ejemplo en lo que tiene que ver con odontología. En todas las diapositivas he puesto el diagnóstico del paciente y los procedimientos realizados, ¿sí? Aquí, como podemos ver en este ejemplo, el paciente presenta una caries de dentina. El procedimiento que se ha realizado es la consulta odontológica, una restauración simple, es decir, de una sola cara, y posterior nos facturan otra consulta odontológica. La segunda consulta no es aprobada porque según nuestro tarifario solamente se aprueba la primera consulta. Las atenciones subsecuentes de odontología que yo brinde a mi paciente, solo facturaré procedimientos, ¿sí? Eso es importante para las personas que realizan auditoría de facturación y bueno, son odontólogos, porque como dice la 091, todo lo referente a lo médico lo tiene que hacer un auditor médico y todo lo referente a odontología lo tiene que hacer un auditor odontológico. Pero es importante saber este pequeño detalle, que la consulta solo se aprueba la primera, no las subsecuentes. Aquí tenemos un ejemplo también con lo referente a primera consulta de nuestro paciente. Sí, este es un paciente que tiene un CIE-10Q374, que es una fisura de paladar duro y de blando con labio leporino bilateral. Como vemos, el código que estamos facturando es el 99202. Este es el más común utilizado en consulta externa porque tiene una duración de 20 minutos y muchas veces la parametrización de agendas es a este tiempo, ¿sí? Los valores que se encuentran aquí, tanto como en el de odontología como en este de consulta externa, es para un prestador de segundo nivel. Como sabemos, también puede haber prestadores de primer nivel o de tercer nivel. Entonces, el valor está definido en el tarifario por el nivel de atención de nuestro prestador. Aquí tenemos otro ejemplo de una visita, pero esta es subsecuente. Nuestro paciente tiene un CIE-10E040, que es bocio difuso no tóxico. Entonces, a nuestro paciente le está viendo de manera subsecuente. Entendemos desde el especialista, que podrá ser el especialista en endocrinología quien está tratando. El código que por lo general se utiliza es el 99212, que se refiere a 10 minutos, ¿sí? Igual es un valor en segundo nivel. Las consultas, tanto primeras como subsecuentes, depende de la parametrización que nosotros tengamos con nuestros profesionales, ya sean en medicina general o los especialistas. En este caso está parametrizado para 10 minutos, es por lo regular la que se utiliza. Aquí tenemos otra primera visita de un paciente, como habíamos dicho, el código 99202. Hemos puesto el ejemplo de un paciente con CIE-10H010 que se refiere a blefaritis. Este paciente, por ejemplo, el médico le ha solicitado una biometría, un tiempo de protrombina, un tiempo de tromboplastina, creatinina, sí. Aquí vamos a prestar especial énfasis, por ejemplo, en el caso de lo que se refiere al valor de la glucosa. El prestador nos ha colocado un valor de 2,30, pero el valor autorizado por nuestro tarifario es 1,86. Entonces, la observación o lo que tiene que hacer el auditor es hacer una objeción parcial, ¿sí? Nuestra justificación es que está en exceso en relación al tarifario,
le objetamos al valor que corresponde, ¿sí? No es necesario hacerle una objeción total y pagarle cero porque está en exceso, no. Es una objeción parcial, nosotros tenemos la opción de en el sistema poder dejar al valor que corresponde lo de glucosa. Ya, aquí tenemos otro código que podemos utilizar en el caso de visitas subsecuentes. Este es un paciente Z042 que se refiere a examen y observación consecutivos de accidentes de trabajo. En este caso, al paciente se le dará una consulta subsecuente de 15 minutos. ¿Sí? Este es el código 99213. En este paciente igual se le ha solicitado exámenes, se le ha recetado medicación. Como podemos ver, aquí tenemos en el BDRL, se le ha hecho una objeción parcial de apenas 2 centavos, pero es importante que el precio sea lo establecido en el tarifario. Como revisamos nosotros, tanto en el acuerdo ministerial 091 como en el mismo tarifario, el tarifario nos establece el techo máximo que podemos pagar. Entonces, si nosotros nos hemos sobrepasado con 1 o 2 centavos, pues de ese 1 o 2 centavos tenemos que nosotros como auditores objetarle, ¿sí? Hacer una objeción parcial y dejar el valor que nos da el tarifario. Si tiene alguna duda, Doc, igual, por favor, que me vaya preguntando, me la haga saber, ya sea en el chat o por este medio. Entonces, como decimos, es importante que el valor sea el techo máximo que nos da nuestro tarifario. Ahora, al paciente se le puede igual recetar la medicación, esta tiene que ser facturada, tiene que estar justificada con el diagnóstico. No, pero sí me escucha, ¿verdad? No hay ningún problema su cambio de dispositivo, no afecta al audio. No, doctorita, ahora sí ya le escucho bien. Ya, perfecto, Doc. Si tiene alguna duda, me la va preguntando sobre algún código en especial. Estamos revisando los códigos que por lo general se utilizan en consulta externa. Sí, habíamos hablado del 99212, que se refiere a 10 minutos, y aquí en este caso tenemos el 99213, que se refiere a 15 minutos. ¿Sí? Esto depende Sí. del diagnóstico de nuestro paciente, de la especialidad. Por lo general los pacientes, por ejemplo, hipertensos, con pacientes crónicos, que nosotros sabemos que cada cierto tiempo acuden a retirar su medicación, entonces aparte de un chequeo general, no nos va a tomar mayor tiempo que más allá de 10 minutos, por ejemplo. Si tiene alguna No, sí, sí, le entiendo, doc. ya. Ya, ahora vamos a ver lo que lo que tenemos con respecto a lo que es terapia física y rehabilitación. En el tarifario tenemos varios códigos que pueden ser utilizados en terapia física, pero como el mismo tarifario nos indica, hay un código que puede ser especialmente utilizado y que podríamos decir engloba todos los procedimientos que le podemos realizar en 60 minutos, que por lo general es el tiempo en el que se da una sesión de fisioterapia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, como les decía, este es el 991122, este nos engloba. ¿Por qué? Este dice terapia física y o hidroterapia y o electroterapia, sesión de 60 minutos con soporte de fisioterapista o auxiliar de fisioterapia, varios procedimientos en una misma sesión. Entonces ya no va a ser necesario que yo esté facturando, por ejemplo, hidroterapia, electroterapia. Entonces yo con este código sé que a mi paciente le realicé varios procedimientos en uno solo. Este código nos cuesta en una unidad de segundo nivel 10,81, ¿sí? Aquí podemos ver en número, yo les he puesto para poder analizar o poder ver que al paciente le realizaron 4 sesiones, es decir, 4 de 10,81 nos da un total de 43,24, ¿sí? Esto, para lo que respecta a terapia física, es importante nosotros tener el soporte de las terapias que recibió nuestro paciente, llevar un registro,
con las firmas del paciente, con las firmas del fisioterapista que brindó la atención, esto como respaldo para auditoría, ¿sí? No está en los documentos habilitantes de la 091, pero en la misma norma se explica que nosotros como auditores podemos pedir para nuestro soporte, ¿sí? Entonces es importante que para yo poder pagar este número que hemos puesto de 4 fisioterapias, yo como prestador o el prestador haga llegar un registro de estas firmas, ¿sí? Puede ser un ejemplo similar a lo que se firma en diálisis, por ejemplo. Entonces el paciente el día que recibe la sesión va a poner su nombre, su firma, e igual lo hará el fisioterapista que lo brindó, ¿sí? Como digo, hay varios códigos de fisioterapia, pero este es el más utilizado porque engloba varios procedimientos en uno solo. Por lo general, al paciente se le suele indicar o recetar 10 sesiones, ¿sí? Cada 10 sesiones se vuelve a valorar el fisiatra. Ya, aquí tenemos un ejemplo de una audiometría, ¿sí? Este es nuestro paciente que tiene un CIE10H919, que significa hipoacusia no especificada, ¿sí? El código es el 92561, que se refiere a audiometría diagnóstica, ¿sí? La audiometría tiene un valor de 5,44. El respaldo para el pago de la audiometría es el resultado del examen realizado a nuestro paciente. ¿Ya? Entonces esto sería lo que respecta a una audiometría. Como sabemos, nuestro respaldo para pago es el resultado del examen. Ya, aquí tenemos un ejemplo en lo que respecta a imagen. En este caso, nuestro paciente tiene un tumor maligno del cuadrante superior interno de la mama. A este paciente le hemos realizado tomografías con contraste, ¿sí? Entonces, como habíamos explicado, hay procedimientos que pueden tener un asterisco o dos asteriscos. En este caso, el procedimiento tiene dos asteriscos. Significa que yo voy a utilizar contraste u otros dispositivos médicos. Entonces, dentro de los dispositivos médicos, por ejemplo, tenemos el catéter venoso número 22, tenemos la llave de 3 vías, tenemos el medio de contraste, ¿sí? Porque aquí claramente nos dice que es una tomografía sin material de contraste, seguida de material de contraste y secciones adicionales, ¿ya? Entonces, para poder a nuestro paciente suministrar el contraste, es necesario el catéter, la llave de 3 vías, la jeringuilla, por ejemplo. Sí, entonces estos son ejemplos de dispositivos que pueden ser utilizados adicional al procedimiento que le estoy realizando a nuestro paciente, porque tiene dos asteriscos, ¿sí? Si tiene alguna duda, Doc, me la hace saber, no hay ningún problema. Ya, aquí tenemos el caso, también he puesto un ejemplo cuando a nuestro paciente le van a realizar un PAP, una punción con aguja fina, ¿sí? En este caso nuestro paciente tiene un C73, tumor maligno de la glándula tiroides. Entonces, además de la punción con aguja fina, ¿qué nomás nos debe facturar el prestador? Nos va a facturar la guía ecográfica para biopsia por aguja. Entonces aquí nos dice biopsia, aspiración, inyección, localización del dispositivo, supervisión radiológica e interpretación, ¿sí? Entonces, como tenemos un asterisco y dos asteriscos, significa que vamos a facturar los honorarios médicos y los dispositivos utilizados. En el tarifario hay el código que es el mismo de la guía, pero este viene con H. Hay ocasiones en los que los sistemas de los diferentes subsistemas, los sistemas informáticos, no permiten o no reconocen estos códigos con H. Entonces, en ese caso, lo que hacemos es cargarlo sin código como un dispositivo. Pero nosotros sabemos que este valor ya está dado en el tarifario, este valor es 48,48
y se refiere a los honorarios médicos. Y entre los dispositivos, por ejemplo, que hemos utilizado es la jeringuilla para nosotros poder realizar la punción, ¿sí? Entonces esto es lo que se cobra en una punción con aguja fina. Ya, aquí tenemos otro ejemplo para lo que se refiere a una biopsia de próstata, ¿sí? Nuestro paciente tiene un CIE10C61, que significa tumor maligno de la próstata, ¿ya? Entonces, aquí nosotros tenemos el código y tenemos en sí el procedimiento, biopsia de próstata, ¿sí? Acá, nuestro paciente, para realizar o para ser sometido a este procedimiento, va a necesitar una sala de mediana complejidad, ¿sí? Como habíamos dicho, hay las salas de diferente complejidad y también de acuerdo al nivel de atención que sea nuestro prestador. En este caso hemos puesto una sala de mediana complejidad para una institución de segundo nivel. Adicional a la sala, el paciente va a requerir un servicio de sedación moderada provista por el mismo médico que realiza el servicio terapéutico diagnóstico, que requiere la presencia de personal entrenado para asistir la monitorización del nivel de conciencia del paciente y su estatus fisiológico. Como podemos ver que este nos da un tiempo de 30 minutos, ¿sí? Entonces es importante que en el caso de una biopsia de próstata, todo lo que puede ser facturado, ¿sí? Tanto si somos prestadores y si somos auditores, lo que debemos, lo que podemos aprobar. También los dispositivos que vamos a utilizar en nuestro paciente, como es el catéter, el cloruro de sodio, las jeringuillas, la aguja para la biopsia, las botas, por ejemplo, descartables, tenemos sondas, tenemos la medicación que vamos a utilizar en nuestro paciente, atropina, lidocaína, tenemos por acá también el paracetamol. Todo esto tiene que estar registrado en la historia del paciente o en la hoja de evolución que nos van a presentar para el pago, en el caso de que seamos auditores y vayamos a revisar esto, ¿sí? Porque en el caso de no tener soporte o no estar dentro de las indicaciones, nosotros procedemos a objetar. Dígame, Doc, ¿me quiere preguntar? Doctorita, una pregunta. Claro. Aquí ya intervienen los analgésicos, ¿verdad? Y en el caso de que yo tenga un paciente que es alérgico al paracetamol, le incluyo un medicamento que está dentro del cuadro de medicamentos básicos, perdón, y ahí yo le voy a tarifar con el precio del paracetamol. ¿Puedo hacer eso o no? No, o sea, si usted le va a dar al paciente otro tipo de analgésico, pero que está en el cuadro básico, o sea, eso tiene que estar registrado. No podemos poner que yo le di paracetamol porque, o sea, la historia es su respaldo, ¿no es cierto? La historia del Claro. paciente, la hoja de evolución. Entonces, si yo en el procedimiento que le estoy realizando al paciente pongo que le puse paracetamol, y mañana más tarde esa historia es sometida por cualquier situación a un procedimiento legal y resulta que eso nunca se le dio al paciente, eso pudiera ser algo como grave para el médico, ¿sí? Entonces, si mi paciente es alérgico al paracetamol, yo voy a utilizar alguna otra alternativa terapéutica que esté dentro del cuadro básico. Y el nombre genérico de la medicación que estoy utilizando es lo que debe ir en el registro, ¿sí? Ya. Ajá, sí, no sé si esa era su pregunta, Doc, si le entendí bien. Sí. Esa era mi pregunta. Sí, sí, Doc, o sea, tenemos que nosotros poder siempre, se podría decir la verdad, lo real, lo que le suministramos a nuestro paciente, lo que utilizamos en nuestro paciente, porque como digo eso, mañana más tarde se puede convertir en un instrumento legal para cualquier tipo de auditoría, de contraloría, o sea, de diferentes cuestiones. Entonces, si a mi paciente yo sé que incluso si mi paciente tiene alergia al paracetamol, eso también debería estar registrado. Pues yo debería poner paciente alérgico a paracetamol para que en cualquier otro procedimiento, cualquier médico que revise lo realizado, sepan que el paciente tiene alergia y no le vayan a poner eso, ¿sí? Entonces es importante. Ya, también, bueno, estábamos revisando, como le decía Doc, este es un ejemplo de lo que se puede facturar, ¿no es cierto?
Entonces yo a mi paciente, por ejemplo, le voy a dar también ciprofloxacina, por ejemplo, para evitar algún tipo de infección posterior al procedimiento que yo le realicé al tomar la muestra, o sea, como un tipo profilaxis para evitar, ¿sí? ¿Alguna duda, Doc? No, doctorita, solo eso del medicamento nomás. Ya, es importante, Doc, que siempre se registre todos los dispositivos que yo he utilizado en mi paciente para que una vez que yo vaya a hacer la auditoría, yo reviso el registro y efectivamente yo encuentro que utilice una, dos, tres, cuatro, cinco jeringuillas de tres, de cinco, de 10, las que yo haya utilizado, ¿sí? Todo debe estar registrado, porque la falta de registro es causa de objeción, automáticamente es causa de objeción. No sé qué función es la que usted desempeña, Doug, en su trabajo, si me puede comentar un poco. Bueno, yo ahorita estoy haciendo prácticas de auditoría de calidad y algo de tarifario en el hospital de Padre Carol. Entonces, ahí hay historias clínicas del 2017 que están saliendo como objeción algunas cosas. Entonces, Ya, este caso era del paracetamol. ya. O sea, a su Eh, paciente no le dieron el paracetamol. no porque era alérgico y la verdad es que habían utilizado otro medicamento que estaba registrado, me parece que es el diclofenaco. Ya. Entonces había una objeción en la parte del analgésico que decían que no, porque por qué no utilizó eso y todo Claro, el problema se armó ahí. claro, bueno, ahí sí sería una objeción difícil de recuperar porque obviamente no hay registro de que utilizaron el paracetamol en el paciente. Claro, pero fue porque él había sido alérgico al paracetamol y no había dicho nada antes, ni había referido antes. Y al momento que le dan el paracetamol intravenoso, el paciente empieza a hacer un rayo alérgico. Ya, ya, claro. Bueno, eso ya, igual como le decía, Doug, es importante que quede registrada en la historia clínica del paciente, así como cuando, por ejemplo, es alérgico a la penicilina, con letras grandes, rojas, subrayadas, porque, claro, obviamente es poner en riesgo la vida del paciente. Pero sí, bueno, Doc, según le entiendo, usted igual va a hacer auditoría para la recuperación de objeciones. Entonces es importante Ujú. que cuando a mí me objetan algo, yo pueda saber o conozca la forma de poder recuperar en el caso de que exista, ¿no? Cómo recuperar, porque por ejemplo en este caso del paracetamol que no le aplicaron al paciente, bueno, efectivamente no se va a poder recuperar, pero por decirle, si me dicen que para hacerle aquí en este caso que estamos viendo una biopsia de próstata, no necesito un derecho de uso de sala, por ejemplo. Entonces sabemos que es ilógico porque es un procedimiento delicado que requiere sus cuidados, que requiere que esté el médico, que requiere que sea en una sala estéril. Entonces sabemos lo que podemos ir utilizando. Como les había dicho, Doc, o sea, conocer el tarifario al 100% es prácticamente imposible, pero sí nosotros podemos conocer en qué sección yo puedo encontrar lo que necesito. Entonces, para que sea más fácil, yo cojo ya sea lo físico o lo digital, lo busco y sabré la forma de yo poder justificar los procedimientos que yo he realizado. En el caso de que tengan justificación, como le digo, no. Hay casos que lamentablemente no se pueden justificar, ¿sí? Y cuando estamos en el caso de ser auditores de facturación, sí nos tenemos que basar en todo lo que esté en el registro de los formularios de evolución de nuestros pacientes, ¿sí? En la epicrisis, en la evolución en el caso de pacientes de consulta externa, que todo esté escrito, porque si algo falta, ese algo es causa de objeción. Ya, doctorita, gracias. Ya, aquí por ejemplo tenemos también, como le había dicho, ya vimos las visitas subsecuentes de 10 de 15 minutos. También hay visitas subsecuentes, por ejemplo, de 25 minutos.
Es importante que si yo quiero facturar una visita subsecuente de 25 minutos, esté primero relacionado con el diagnóstico que tiene mi paciente. Por ejemplo, aquí tiene una mastopatía quística difusa, ¿sí? Entonces yo deberé tal vez realizar un examen más minucioso, hacer una anamnesis un poco más larga. Entonces, que yo pueda justificar que en realidad mi profesional se demoró 25 minutos en esta consulta, porque si yo anoto 4 o 5 palabras o 4 o 5 líneas y quiero facturar por 25 minutos, obviamente el auditor va a decir, o sea, ven, esto no se demoró de 10 a 15 minutos, entonces me podrá hacer una objeción parcial. En este caso se ha corroborado que el paciente fue atendido por 25 minutos. Por ejemplo, aquí tenemos el caso de una medicación en la que, como podemos ver, ha sido motivo de objeción el que no exista la prescripción médica, ¿sí? Entonces yo trato de revisar todos los documentos para hacer la auditoría, veo que por ningún lado encuentro registrado la prescripción de la loratadina, entonces eso es motivo de objeción. Y para las personas que están al otro lado y son las que tienen que hacer la recuperación, es importante el educar a sus médicos, a sus profesionales que hacen la parte operativa, que registren todo, absolutamente todo, todo, todo en la historia clínica del paciente, en los registros, como digo, en el formulario 06 en epicrisis o en el formulario de evolución, porque al no encontrar algo de eso es motivo de objeción, ¿sí? Entonces, si no hay prescripción médica, en ese momento yo luego no voy a poder justificar esa objeción, ¿sí? Porque para poder justificar yo tendría como que alterar el formulario de evolución que yo ya presenté por primera ocasión. Entonces, en este caso es una objeción que no es recuperable, ¿sí? Y aquí podemos ver igual que a nuestro paciente se le ha suministrado paracetamol, se le ha realizado un eco de mama y una mamografía bilateral. Si yo tengo los resultados, como habíamos visto en el formulario 012, que es el formulario de imagen, el 012B, tengo el resultado, yo le pago a mi paciente, ¿sí? Entonces todo tiene que estar respaldado con documentación. Ya, ahora vamos a ver un poco lo que se refiere a la sala o el cubículo de urgencias de emergencias, el cubículo de emergencias que se conoce, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que el derecho de este cubículo incluye la dotación básica de uso de equipos convencionales, porque habíamos visto que cuando son equipos especiales se cobra adicional o se cobra por separado de manera individual, accesorios de esterilización, el instrumental, cualquier tipo de implemento, la ropa reutilizable, material de uso colectivo y de uso múltiple que puedan ser usados en uno o varios eventos. Teníamos, como habíamos dicho, el anexo 3, que son la lista de medicamentos, dispositivos e insumos generales de uso múltiple, que ya están incluidos en esto, ¿sí? Ahí estaban las diferentes soluciones, por ejemplo, dentro de dispositivos, ¿sí? Y la cobertura de atención por el personal de apoyo requerido, sean médicos residentes, médicos postgradistas, personal de enfermería, material de aseo, servicios básicos, otros servicios que requiera nuestro paciente en esta sala. Como habíamos dicho, esto excluye el uso de equipos especiales, el uso de oxígeno y gases medicinales, ¿sí? Es importante saber que la permanencia de mi paciente en este cubículo es de máximo 6 horas, ¿sí? Cuando es inferior a las 6 horas se reconocerán igual los valores señalados en este cubículo, y cuando supere las 6 horas se reconocerá lo que se refiere a la sala de observación según el nivel al que pertenezca nuestro establecimiento, ¿sí? Porque tenemos para instituciones de primero, segundo y tercer nivel. Vamos a ver ejemplos igual prácticos de lo que se refiere al cubículo de emergencia. Tenemos nuestro paciente, un niño que acude, por ejemplo, con una amigdalitis estreptocócica, ¿sí? Obviamente nuestro paciente está con fiebre, para que pueda esto ser catalogado dentro de las prioridades 1 y 2 del triaje de Manchester, o bueno, si es en una institución pública, como habíamos dicho, puede ser un paciente autoderivado que no necesariamente tiene que estar dentro de las prioridades 1 y 2, ¿sí? Entonces, esto es importante, saber si yo soy un prestador de la red pública o si yo soy un prestador de la red privada, porque si soy de la red privada solamente van a estar autorizadas o aprobadas todas las prioridades 1 y 2 del triaje de Manchester.
¿sí? Y en cambio en la red pública el paciente puede autorreferirse, como habíamos visto en el acuerdo ministerial 091, a cualquier servicio. En este caso, nuestro paciente acudió por emergencia, entonces, como podemos ver, vamos a facturar el cubículo de emergencia en una institución de segundo nivel y vamos a facturar la medicación que yo le di a mi paciente, ¿sí? Entonces es importante, como habíamos dicho, que esté registrado. En este caso, el documento habilitante para el reconocimiento de emergencia es nuestro formulario 08, ¿sí? Entonces es importante que esté registrado la medicación que yo le estoy suministrando a mi paciente, porque aquí he puesto un ejemplo en el que la loratadina no ha sido aprobada, sino le objetamos porque no existe registro de prescripción ni de administración al paciente, ¿sí? Entonces es importante, en este caso específico del cubículo de emergencia, que en la 08 esté detallado todo lo que yo he dado a mi paciente. Aquí tenemos, por ejemplo, otro caso de un paciente que acudió al servicio de emergencia de un prestador privado, ¿sí? El paciente tiene un tumor maligno del pezón y de la areola mamaria. El paciente está en sus consultas o en sus chequeos permanentes. No presenta ninguna emergencia catalogada dentro de prioridad 1 y 2. Entonces, a mí me presenta el prestador todo lo que le han realizado, pero lamentablemente, al ser un prestador privado y el diagnóstico de mi paciente no está catalogado dentro de la prioridad 1 y 2, entonces yo lo que he hecho es una objeción. Entonces, Doc, ¿me confirma si me escucha? Doctora Yuga, confírmeme si me escucha, por favor. Doctora Yuga, ¿me confirma si me escucha?
Sí, le escucho, Doc. Doc, sí, le escucho. Ya, Doc, perfecto. Estábamos viendo el caso de este paciente que tiene un tumor maligno del pezón y de la areola mamaria, ¿sí? En este caso es un paciente que está estable, que acudió para algún tipo de consulta, de revisión, o se sintió incluso un poco inestable, sí, y acudió al servicio de emergencia, pero el diagnóstico que tiene nuestro paciente, como es un prestador privado, no está catalogado dentro de la prioridad uno y 2, ¿sí? Entonces, en este caso se le va a hacer una objeción total de la atención a nuestro paciente, ¿sí? Y nuestra justificación será: no corresponde a una emergencia, paciente que puede ser atendido en ambulatorio o en consulta externa, ¿sí? Este tipo de objeción no se va a dar en el caso de que sea un prestador de la red pública, ¿sí? O alguna institución de la red pública, en este caso no aplicaría esta objeción, ¿sí? Pero como es un prestador privado, entonces al no ser una prioridad uno y 2, se le objeta. Lamentablemente esto nos tendrían que haber cobrado como ambulatorio o consulta externa. Ya, aquí tenemos también el caso de un paciente en el que, además de facturarnos del cubículo, por el diagnóstico de nuestro paciente, que es un dolor precordial, es un adulto mayor, entonces a nuestro paciente le hemos hecho exámenes, le hemos hecho un electrocardiograma, y aquí podemos ver que a nuestro paciente, nos quieren, por ejemplo, facturar visita en oficina subsecuente de un paciente, ¿sí? El 99-212. Esto no aplica en el servicio de emergencia, esto es importante. Esto solamente aplica en consulta externa y para, obviamente, consultas subsecuentes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos dos casos en los que nos quieren facturar dos visitas subsecuentes, ¿sí? Tal vez nos quisieron facturar la visita del especialista, tal vez debió acudir el cardiólogo, entonces ahí nos tendrá que facturar esa visita, a excepción del cubículo de emergencia, ¿sí? Pero aquí en este caso estas dos no aplican. Por ejemplo, también tenemos una medicación que también se le ha objetado porque no existe la prescripción médica en nuestro formulario 08. ¿Sí? Aquí tenemos igual, por ejemplo, una objeción parcial de una medicación. Es importante que si yo a mi paciente le prescribo que tome cierta medicación por ciertos días y cada cierto tiempo, entonces esto tenga correlación con lo que yo estoy facturando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí se le ha hecho una objeción parcial porque a nuestro paciente le prescribieron 200 cada 12 horas por 10 días, ¿sí? Entonces no fue que le prescribieron 400 y tal vez por más días. Entonces nosotros le hacemos una objeción parcial haciendo el cálculo de lo que correspondería, ¿sí? Como habíamos dicho, no corresponde la visita subsecuente, y se factura el cubículo, se factura los exámenes realizados, se factura el electrocardiograma realizado también a nuestro paciente. Ya, aquí tenemos, por ejemplo, el caso también de una emergencia en el que nuestro paciente eh, requirió la visita en emergencia del especialista. Nuestro paciente tuvo un traumatismo de ojo y órbita que tal vez fue un poco de moderado a grave, entonces fue necesario solicitar que mi especialista oftalmólogo acuda al servicio de emergencia. Entonces, además de cobrarme el cubículo, voy a cobrar la visita en emergencia para evaluación y manejo, ¿sí? Pero aquí tengo el caso que el prestador me, eh, me quiere facturar, por ejemplo, la visita en emergencia otra vez para evaluación y manejo, ¿sí? Este CPT no justifica, porque mi paciente en emergencia, como habíamos dicho, va a estar hasta 6 horas, entonces va a ser necesario o se autorizará una sola visita,
¿sí? Una sola visita de nuestro especialista, el cubículo de emergencia, se autorizará la medicación siempre y cuando esté la prescripción médica y aquí otra vez el prestador desea facturarme una nueva visita en emergencia, ¿sí? Entonces son como 3 visitas en emergencia en un paciente que solamente va a estar 6 horas, entonces solamente se autoriza o justifica una visita en emergencia, ¿sí? Esto es importante, dependiendo del diagnóstico, porque como habíamos visto, por ejemplo, en el caso de un niño con una amigdalitis, no es necesario que acude el especialista, entonces no va a ser procedente la facturación de la visita en emergencia para evaluación y manejo. Sí, no sé si alguna pregunta, Doc, al respecto. Sí, Doc, aquí usted refiere que tiene un traumatismo en el ojo, pero la primera visita es para la valoración en qué condiciones llega el paciente. El especialista envía, por ejemplo, un examen, una tomografía, se me ocurre. Ya. ¿No sería que también se le facture al momento de revisar los resultados? Doc, es que aquí hay que tener en cuenta algo, que cuando el paciente acude al cubículo de emergencia, el médico Ya. residente de emergencia va a solicitarle al paciente los exámenes que él considera. Entonces, cuando él efectivamente ve que el traumatismo que tiene mi paciente es, como digo, de moderado a grave y no es algo simple que yo le voy a decir, tomes esta medicación y puede irse con reposo, entonces ahí yo voy a llamar a mi especialista, ¿sí? Pero como el paciente solamente va a estar hasta 6 horas en este servicio, si mi paciente ya requiere, por ejemplo, una hospitalización o requiere pasar a la sala de observación, entonces ahí en ese caso es diferente, ¿no? Aquí estamos hablando solo por el cubículo de emergencia que mi paciente va a estar hasta 6 horas. Entonces va a ser la Ya. visita del especialista para la evaluación y el manejo, pero obviamente el médico residente, por ejemplo, ya le puede haber solicitado un eco o una tomografía y el especialista vendrá a corroborar la necesidad del paciente. Por ejemplo, si el trauma fue grave, entonces mi paciente va ya no a quedarse en emergencia, sino va a pasar a la sala de observación. Entonces, en la sala de observación el paciente puede estar hasta 48 horas, obviamente va a estar justificado más visitas del especialista, pero en Ya, emergencia esa no. era mi duda. Esa era mi duda, Doc, gracias. Ya, sí, Doc, eso digo, como son hasta 6 horas en emergencia, entonces solamente se autoriza una visita, ¿sí? De ahí si el paciente Ya. quiere pasar a la sala de observación, pasar hasta 48 horas, 24 horas, entonces obviamente ya va a requerir más visitas del especialista. ¿Ya? Bueno, eso era lo que respecta al cubículo de emergencia para poder tener claro. Ya en la próxima clase vamos a revisar igual lo que hablamos de la sala de observación, vamos a revisar quirófano, hospitalización, para en una próxima clase poder hacer un ejemplo en el que mi paciente ingresa desde emergencia, pasa por quirófano, por hospitalización, por UCI y termina con terapia física. ¿Sí? Todo lo que se tiene que facturar desde que el paciente ingresa hasta que sale. Aquí en el caso de lo que se refiere en ambulancia, habíamos visto que el servicio puede ser primario o secundario y además hay ambulancias que pueden ser de soporte vital básico y de soporte vital avanzado. Por ejemplo, este es un paciente que requiere un transporte secundario en una ambulancia de soporte vital básico, ¿sí? Puede ser que nuestro paciente, este transporte secundario sea, por ejemplo, a un hospital de mayor complejidad o sea un prestador para realizarle algún procedimiento específico, ¿sí? Entonces, en este caso, habíamos hablado que en ambulancia siempre vamos a facturar el punto de arranque, ¿sí? Un solo punto de arranque, ¿no? Esto es importante, un solo punto de arranque y cuando es más de 60 kilómetros de distancia, nosotros vamos a pagar por cada kilómetro recorrido 1,34, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este es el caso de un paciente que fue transferido desde Riobamba hasta Quito. Entonces, como decimos, se paga un punto de arranque
y el kilometraje se paga lo que es de ida y de vuelta, ¿sí? Entonces en total aquí yo le he puesto son 380 kilómetros, ¿sí? Entonces será la mitad de ida, la otra mitad de regreso. Yo voy a multiplicar los kilómetros por lo que me cuesta cada kilómetro y me va a dar un total de 509,20 centavos. Esto tiene que estar registrado siempre en el anexo 02, ¿sí? Es nuestro respaldo del servicio de ambulancia que yo estoy prestando. Cuando son, por ejemplo, recorridos dentro de la ciudad, mi prestador requiere, qué sé yo, una resonancia y yo no dispongo de mi hospital, le tengo que llevar a un prestador privado o público, entonces yo solamente voy a facturar los 20,57. ¿Sí? La ambulancia le lleva al paciente, se hace el examen y regresa, pero solamente se factura 20,57. ¿Sí? Aquí tenemos también el ejemplo de un transporte en el que el paciente ha sido llevado a su domicilio. Como habíamos hablado en la clase anterior con respecto a las generalidades del tarifario, habíamos dicho que cuando una ambulancia va a transportar a un paciente a domicilio, nosotros vamos a facturar solamente el 50%, ¿sí? Eso es lo que dispone el tarifario. Entonces, en este caso, el punto de arranque ya no sería los 20,57, sino su equivalente al 50% y hacemos una objeción parcial porque es un transporte a domicilio, ¿sí? Entonces, esto es importante cuando yo soy el prestador, el saber que si a mi paciente me están pidiendo mi ambulancia para un transporte a domicilio, yo voy a facturar solamente el 50%, ¿sí? Incluso aquí el kilometraje, por más de que el kilometraje sea lo total del kilometraje sea 179,56, lamentablemente el tarifario solamente me autoriza a pagar el 50%. No sé si tiene alguna duda con respecto a esto, Doc. No, doctorita, ninguna. Ya. Entonces, bueno, Doc, como le había dicho, esto es todo lo que compete a la parte ambulatoria de nuestro paciente para poder cuando hacemos nosotros auditoría o cuando somos quienes vamos a recuperar estos valores, el saber los tiempos para los cuales está parametrizadas mis agendas de acuerdo a donde yo trabaje, el saber, por ejemplo, en el caso de que si un examen tiene un asterisco, tiene dos asteriscos, que nomás puedo yo facturar, ¿sí? Vamos a revisar la próxima clase, como le decía Doc, lo que es hospitalización, lo que es quirófano, igual si tiene usted alguna duda o algo en específico, porque como digo, el tarifario es demasiado amplio, entonces el ponernos a revisar código por código es imposible. Entonces por eso he tratado de esta clase poner ejemplos prácticos que son lo que la mayoría de prestadores nos presentan eh, en los diferentes procedimientos son servicios realizados en la parte ambulatoria, pero sí, no hemos visto todavía lo que es hospitalización, eso ya les voy a poner igual ejemplos completos de un paciente cuando está en una sala de quemados, en una sala de observación. También es importante revisar cuando el paciente está en UCI, los gases medicinales, los equipos especiales, eso, Doc. Entonces, sí, como le digo, si tiene alguna duda o algo en específico en el que usted esté teniendo problemas, en su trabajo podemos revisar y ver la forma de justificar esos procedimientos en el caso de que hayan sido objetados o si son la primera vez que yo voy a facturar, también poder tener una guía clara para evitar objeciones, ¿sí? Y sobre todo, si me objetan, yo poderme defender, ¿sí? Yo saber que voy a poder justificar y como le digo, en el caso de que cuando lamentablemente, por ejemplo, no hay la prescripción médica de algún medicamento, es algo, se podría decir como no justificado, ¿sí? Porque para yo poder demostrar que le prescribí tendría que alterar el formulario que yo presenté ya a mi financiador. Entonces eso sería la clase de hoy, Doc. Si tiene algo más que acotar o algo en específico para la próxima clase, igual encantada para poderlo preparar. Gracias, doctorita, por su tiempo. Esta clase ha sido práctica. Me gustó porque, o sea, hay cosas que me pasan también ahorita
Y sí sería bueno, como usted dice, empezar un ejemplo desde el momento que ingresa el paciente a una emergencia y ingresa a hospitalización, a quirófano y termina en UCI, porque hay casos que a veces salen cosas sencillas, por ejemplo las jeringuillas. Se ocupa 3 y se pasa en el informe 4 y nos hacen una objeción, pero después las enfermeras dicen que no, tratan de justificar, pero sin un argumento claro. Claro, eso como le digo es importante que siempre esté el registro, que tanto las enfermeras, los médicos, es un poco más como de educarnos, ¿sí? Porque es saber que si yo omití por error, porque se me olvidó, pero yo le di a mi paciente, o sea, son objeciones que de verdad van a doler, ¿no? Porque el médico va a decir, pero yo le di, y la enfermera va a decir, pero yo también le prescribí lo que el médico me indicó, ¿sí? Perdón, le apliqué a mi paciente lo que el médico me prescribió. Entonces, lamentablemente no se escribió y lo que no está escrito para las personas que hacen auditoría de facturación es causa de objeción, porque obviamente yo tengo que respaldar mi trabajo con lo que yo leo, con lo que yo veo que está en los formularios. Y si por error u omisión no está, pues lamentablemente son objeciones que muchas veces ya son no justificables, como le digo, ¿no? Entonces, sí, la próxima clase vamos a revisar todo lo que es de los pacientes hospitalizados para en la siguiente clase, la próxima semana, poder ver un paciente de corrido. Todo, desde que ingresa hasta que el paciente sale con el alta, le damos fisioterapia, puede regresar a consultas subsecuentes, hacer un recorrido total de nuestro paciente. Pero por eso es importante primero ir analizando qué puedo facturar en UCI, qué puedo facturar en hospitalización, para luego sí revisar un ejemplo completo. Igual como le digo, Doc, si tiene algo en lo que esté teniendo problemas por objeciones, para que igual me lo haga saber y chévere. Yo igual la clase la voy a cargar a la página, voy a cargar también las diapositivas para que las pueda revisar en el momento que usted lo necesite. Ya, doctorita, muy amable. Ya que ya aclaró mis dudas en esta clase. Gracias. Ya, que tenga una buena noche, Doc. Descanse. Ya, Muchas gracias por ya su tiempo. igualmente. Ya, hasta luego.